humildad, como diría yo, es la base de toda la vida espiritual. Dice nuestro Señor que el de que edifica sobre arena, viene el aire, viene la tempestad, te tira la casa y la casa se derrumba. Pero el que construye sobre roca, no. Viene la lluvia, viene el aire, viene todo, y la casa no se cae, porque está bien cimentada. Este es un ejemplo muy claro por lo siguiente. Ustedes quieren construir una casa, primero piensan en los cimientos. No piensan en el cuerpo del edificio, piensan en los cimientos. Yo recuerdo cuando se hizo la torre latinoamericana, imagínense ustedes lo que hace de tiempo. Escarbaban y escarbaban y escarbaban, pero bueno, muchísimo tiempo, como que era para pensar, bueno, pues ¿qué tanto van a escarbar estos constructores? Y es que como sabemos, el subsuelo de México es puro barro, porque era laguna. Entonces, para construir, no basta con cavar en el suelo, porque el suelo es muy flojo. Y por eso, cuando hay temblores fuertes, los edificios se caen. Pero cuando se hizo la torre latinoamericana, en aquel temblor tan terrible del año 85, no se rompió ni un cristal de la torre. Y cuentan los que vivían cerca que la torre se balanceaba, pero no le pasó nada. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre roca. Escarbaron y escarbaron y escarbaron hasta que encontraron roca. Y entonces empezaron a construir. Y por eso en este temblor no se rompió ni un cristal de la torre latinoamericana. Estaba fundado sobre roca, no sobre el subsuelo de México, que es puro barro. No. Escarbaron y escarbaron hasta que encontraron roca. Y entonces empezaron a construir sobre la roca. Vino el terremoto, no se rompió ni un cristal de la torre. Así es en la vida espiritual. Queremos construir sólidamente en la vida espiritual, hay que pensar primero en la humildad. Dice, me parece San Agustín, ¿quieres levantar un edificio muy grande de santidad? Piensa en lo profundo de los cimientos que es la humildad. Piensa en lo profundo de la humildad. A veces, cuando lee uno las vidas de los santos y lee los ejemplos que nos dejaron de humildad, como que nos parece exagerado. Y hay, en cambio, a los santos, al contrario, les parecía una cosa natural, una cosa de vida, una cosa que estaba así en el lugar, ¿no? San Francisco de Asís llamó a uno de sus hermanos y él se acostó en la tierra y le mandó que le
pusiera el pie sobre la boca y le dijera: Francisco, eres el más grande pecador. Piensa, bueno, fue un acto de humildad, pero bien sabía Francisco que era santo, sí lo sabía, pero ¿por qué hizo eso? Y otras muchas cosas. San Francisco fue un campeón de humildad, vivió sin tener nada, absolutamente nada, lo que se llama nada. No poseía más que su túnica, nada más. La túnica y el cordón, nada más. Y uno dice, bueno, ¿por qué los santos actuaron así? Por lo que decíamos, si queremos levantar un edificio grande de santidad, tenemos que pensar en el cimiento de la humildad. Ahora, la humildad, ya sabemos, es muy conocida, la definición que nos da Santa Teresa de Jesús. Humildad, dice, es andar en verdad. Eso es todo. Andar en verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios es el Todopoderoso y que nosotros somos nada. Somos una pobre criatura de Dios. No somos nada más. A la hora que Dios quiere, dispone de nosotros y nos lleva a este mundo. A la hora que Dios quiere, no a la hora que nosotros queramos. Las cosas suceden no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Y allí está la humildad, la base de la humildad, la verdad, esa es la verdad. Dios todo, yo nada. Eso es, esa es la verdad. Entonces hay que profundizar en eso para poder edificar un edificio sólido de santidad, la humildad. Dice Santa Teresa, es andar en verdad, fíjese, en verdad. No es humildad el decir, yo no sirvo para nada, yo no tengo, no tengo más que pecados, no tengo más que miserias. No, eso no es humildad. Tenemos pecados, tenemos miserias, es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad es que junto con estas debilidades y pecados hay mucha misericordia de Dios en nuestra vida, muchísima misericordia de Dios, empezando porque Dios perdona nuestros pecados y nos hace ver que por nosotros mismos nosotros somos nada. San Pablo expresa esto de distintas maneras después de hablar de todas las gracias que Dios le ha dado, que Cristo se le apareció y le enseñó el Evangelio, Cristo. Por eso en algún lugar de sus cartas dice, a mí nadie me enseñó el Evangelio, me lo enseñó el Señor. Y así fue. Pero dice, para que no cayera en la vanidad, en la soberbia, Dios permitió que un ángel de Satanás viniera y me abofeteara. ¿Qué cosa es? Me abofeteara. Cuando tenemos
tentaciones muy fuertes, muy feas, muy graves, y hasta también pecados, que todos hemos cometido pecados y nos acordamos de esos pecados. No debemos hacerlo con otro fin más que reconocer que somos miserables y pecadores. Pero decir yo no sirvo para nada, yo no he recibido ninguna gracia de Dios, yo soy el más miserable pecador y nada más, tampoco es humildad, porque eso no es cierto. Nuestro Señor ama la humildad. Cuando ve que una persona reconoce su nada, su debilidad, su miseria, sus pecados, entonces Dios se siente atraído poderosísimamente hacia él. Aún nosotros que somos tan duros de corazón, cuando vamos por la calle y vemos a un pobre o a una pobre tirados en el suelo con unas llagas y un aspecto terrible, ¿no? De abandono. Entonces vemos a estas personas y sentimos compasión, sentimos atractivo. ¿Cómo puedo yo ayudar a esta persona tan necesitada? Y buscamos la mejor manera con que podamos ayudarle, no solo con dinero, con comida o con vestidos, sino también y sobre todo en lo espiritual, hablarles de Dios, y decirles que Dios tiene amor especial por los pobres y los pecadores y los miserables, de manera que ellos son predilectos de Dios. La parábola del rico Epulón es tan viva y tan actual. Yo creo que Lázaro, ese Lázaro mendigo que estaba a la puerta del rico, existió realmente. ¿Por qué? Porque lo creo. Porque Jesús nunca decía en sus parábolas el nombre de la persona, del protagonista. Aquí sí había un hombre que se llamaba Lázaro. Por eso creo yo que realmente existió Lázaro. Estaba, dice Jesús, tirado a la puerta de la casa del rico. El rico hacía banquetes todos los días, derrochando todo dinero y los mejores manjares, los mejores vinos, todo de lo mejor. Dice Jesús, y nadie le daba a Lázaro ni siquiera las sobras que caían de la mesa del rico. Estaba junto al rico que tiraba el dinero y él estaba muriéndose de hambre, de frío, de miseria. Este espectáculo fue el que despertó el ideal de Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta es un caso muy especial, precisamente de los dones del Espíritu Santo.
¿Por qué digo esto? Porque la vocación de la Madre Teresa no fue fruto de su meditación o de su reflexión, no, fue una inspiración. Ella era directora de un colegio muy de mucha categoría en Calcuta. Ella era la directora. Y un año iba a hacer sus ejercicios espirituales, me parece que en la casa noviciado de ellas, y entonces tomó el tren para irse allá. Y en el camino, y dice, en el camino sintió fuertemente, ocúpate de los más pobres entre los pobres. Pero así, claramente, ocúpate de los más pobres entre los pobres. Y aquello cambió toda su vida. Dejó el colegio, dejó todo y fundó la congregación de las hermanitas de Jesús, dedicadas a cuidar a los más pobres entre los pobres. Tenía casas donde recogía a estos que están tirados en la calle, muchos de ellos enfermos, repugnantes, hasta peligrosos de contagio, en fin, una miseria, ¿no? Terrible. A estos son a los que dedicó toda su vida la Madre Teresa. La predilección por la humildad y la humillación. Así es en la vida espiritual. Cuando Dios ve nuestra miseria, no nos rechaza, al contrario, siente lástima, siente compasión. Esta es la famosa y practiquísima doctrina de las miserias que tanto predicó y vivió Monseñor Luis María Martínez, siervo de Dios. Él decía, las miserias no son obstáculo para hacerse santo, al contrario, son un medio. ¿Por qué? Porque las miserias atraen la misericordia de Dios. Cuando uno ve acá entre nosotros mismos, como decíamos, cuando uno ve miseria, una persona miserable, siente compasión, siente atractivo, se acerca para darle una palabra de consuelo, una ayuda como se pueda, pero siente atractivo a esa persona. Y así es Dios. Cuando ve nuestra miseria, no se aparta, al contrario, se acerca. Por eso decía Monseñor Martínez, las miserias no son estorbo, sino son un medio de santificación. La humildad. La humildad es andar en verdad, es reconocer ciertamente nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras tentaciones, nuestras todas esas cosas que San Pablo enumera de una manera tan viva. Es un texto de San Pablo increíble. San Pablo capítulo 7 a los Romanos, donde empieza diciendo, no me entiendo a mí mismo, fíjense, no me entiendo a mí mismo, porque veo el bien y digo, qué bien está, es muy bueno eso,
y luego voy y hago lo contrario. ¿Cómo me voy a entender? No me entiendo a mí mismo. Actúo al revés de lo que mi inteligencia me hace ver. Cuando más veo la hermosura de la virtud y cuando más me esfuerzo, entonces es cuando más siento la tentación en mi persona, cuerpo y alma, y sin remediarlo, tengo que soportar esa humillación. Ay de mí, San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo que lleva a la muerte? Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que lleva a la muerte? Pero no termina ahí, termina con un grito de triunfo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que me va a sacar de mi miseria, de mi pecado, de mis tentaciones, de todas mis debilidades. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Son ejemplos muy claros de humildad que nosotros debemos utilizar porque todos los días somos conscientes de nuestra tendencia a exaltar el yo, siendo que ese yo es un pobre pecador, una pobre pecadora, y sin embargo tendemos a exaltar ese yo. Me acuerdo que una vez el superior, cuando yo era estudiante, el superior de la casa de estudios invitó a Monseñor Martínez a darnos un retiro y él siempre, nunca se negaba, fue a darnos el retiro. Y en la plática nos habló de Don Yo. Y decía que Don Yo tiene muchos vestidos. Se quita uno y aparece otro. Se quita el otro y aparece otro. ¿Qué quiere decir con esto? Que al principio la humildad consiste en lo corporal. Una persona, hombre o mujer, procura presentarse lo mejor que puede, lo más atractivo que puede. Recuerdo que en el negocio de mi papá, que era una farmacia, pusieron un espejo grande, grande, grande. Y observaron a la gente. No solamente las mujeres se detenían a verse en el espejo, sino igual o más los hombres. Y hay que desprenderse de eso. No quiere decir que nosotros vayamos a vestir o a vivir de una manera miserable, no. Pero que no vamos a estar con el corazón puesto en eso. A la última de la moda, a lo que más me gusta, el traje, el vestido que más me gusta, ese, no, sino lo que Dios me dé, eso y nada más. Esa es la humildad.
andar en verdad. Tampoco es humildad el decir, no, yo no sirvo para nada. Esto es mentira, porque Dios te ha dado muchas cualidades, no para que digas que no las tienes, sino para que las pongas al servicio de Dios y de los demás. Una persona sabe coser muy bien, eso debe aprovecharlo para gloria de Dios y servicio de los demás. Una persona aparece ante los demás como una estrella, como que es el centro de la familia, el centro de la casa, y eso nos complace. Que seamos el centro no es malo, pero que estemos apegados a ese juicio de los demás, eso ya no. Pero decía que el decir yo no sirvo para nada es mentira. Todos tenemos dones que Dios nos ha dado, todos. Hasta el más discapacitado que está en silla de ruedas o que está en cama, hasta este tiene cualidades para que las desarrolle y haga mucho bien. Conozco a un señor, lo conocí desde muy joven, con parálisis progresiva. Habla con mucha dificultad. Y se dedicó a pintar con la boca. Pintaba y pinta, yo creo que todavía pinta con la boca. Y hace cuadros muy bonitos. Hace exposiciones de pinturas con la boca. Y también en una época reciente se dedicaba a visitar las escuelas y los colegios para hablar a los jóvenes, a los adolescentes, y decirles, yo con la enfermedad que tengo, sin embargo, trabajo en esto y en esto y en esto. Y ustedes que están completamente buenos y sanos, ¿qué hacen? Es que yo no sirvo para nada, no. Eso no es humildad, eso es mentira. Dios te dio cualidades para que les desarrolles para gloria suya y bien de los demás. Imagínense los sabios cuánto trabajo tienen para encontrar sus descubrimientos. ¿Qué consiguen con esto? Hacer mucho bien a la humanidad. También, desgraciadamente, hacer mucho mal. Por ejemplo, los que descubrieron la bomba atómica. Esto fue un descubrimiento como el de América. Nadie se imaginaba que el hombre pudiera conocer la estructura del átomo.
y menos todavía que en esa estructura se encontraba una energía terrible. Cuando los aliados tiraron la bomba atómica, varias bombas atómicas en el Japón, cientos de miles murieron o quedaron afectados para toda la vida. Entonces, en vez de que se oriente ese esfuerzo fenomenal de la inteligencia humana para el mal, hay que orientarlo para el bien. Y sí, efectivamente, en muchas partes estos descubrimientos son útiles para hacer el bien a los demás, pero en su origen fue para hacer una destrucción bárbara. Cuando tiraron una de las bombas atómicas en Japón y murieron cientos de miles de personas, cientos de miles, y otras muchas quedaron afectadas. El aviador que tiró la bomba no sabía qué era. Él recibió orden de tirar la bomba en la guerra, pues esto era, digamos, corriente, común y corriente, ¿no? Tirar una bomba sobre algún objetivo. Pero cuando el aviador que tiró la bomba atómica vio lo que había pasado, se hizo monje. Se retiró del mundo y se hizo monje. De la impresión tan terrible que recibió de haber él, claro, sin culpa, porque no tenía culpa él, pero él haber tirado una bomba tan destructora como la bomba atómica, tan maléfica. El hombre, la mujer, tienen muchas cualidades que Dios les ha dado, muchas cualidades. El decir yo no sirvo para nada, eso no es verdad. Eso no es humildad. Eso es... Patentar el agua oxigenada, no lo puedes patentar. Eso es a lo mejor humildad de esa que llaman de gancho. La humildad de gancho se llama así porque es humillarse uno delante de los demás para conseguir alabanzas. Yo me acuerdo mucho, no se me olvida, me habían encargado de una revista y yo, bueno, pues, procuraba hacer lo mejor posible de la revista. Y en una reunión empezaron a ponerme todos los defectos de la revista. No, que esto tiene este defecto, tiene esta falla, tiene esta deficiencia, tiene... Y entonces yo utilicé la humildad de gancho. Les dije, sí, sí es cierto, yo no sirvo para esto ni para nada. Inmediatamente reaccionaron. No, si tú sí sabes. No, si tú eres una maravilla. No, si tú trabajas mucho. No, si si lo otro. ¿Para qué? Dije yo, ese acto de humildad para conseguir alabanzas de los demás. Esa es la humildad de gancho. Pues esto no es humildad, no es virtud. Esto es un egoísmo refinado.
Todo esto lo han vivido los santos y todo esto lo vivimos nosotros todos los días. Tampoco es humildad el estar continuamente diciendo yo no sirvo para nada, esto no, mejor que lo haga otro, que lo haga otra, porque yo no sé. No, eso no es humildad, porque no es verdad. Nuestra madre Conchita cuenta que cuando era joven tenía fama en la familia porque todo lo que hacía ella le quedaba mal. Pues claro, se burlaban de ella y la humillaban. Pero Conchita jamás utilizó la humildad de gancho de decir, sí, tienen razón, yo no sirvo para esto, no sirvo para nada. Nunca. Simplemente soportaba todo aquello con humildad en silencio. La humildad es una virtud que todos los días y a cada momento se nos presenta la ocasión de practicarla. A veces nos dicen cosas que son ciertas y estas son las que más nos duelen. Cuando tenemos una falta, una falla y nos la dicen, esto nos humilla. ¿Y qué humildad se necesita para aceptar y decir, sí, es verdad, es verdad? Yo lo hice y lo hice mal. Pero, repito una vez más, el decir yo no sirvo para nada no es humildad, porque no es cierto. Y les decía, hasta la persona más discapacitada tiene cualidades. Les contaba de ese joven que pinta con la boca. Conocí a otros también que era parálisis progresiva, se iban quedando paralíticos hasta que murieron. Dos de ellos murieron jóvenes y el otro murió ya grande, pero con su enfermedad a cuestas. Y lo vivían con alegría, no lo vivían con desesperación, con rencor, no, lo vivían con alegría. Los conocí mucho a estos jóvenes, eran 3 hermanos. El mayor murió pronto, el segundo murió después. Tenía yo largas conversaciones con él. Y el tercero murió ya mayor en su cama, pero completamente ciego y ciego, además de paralítico, ciego. Y el decir, acepto esto por amor a Dios, esa es humildad. Pero decir, yo no sirvo para nada, no es humildad, es mentira. A lo mejor es pereza tuya. No quieres trabajar y por eso si dices que no sirves para nada. No. Ponte a trabajar. Por muy torpe que seas, por muy limitado que seas, tienes mucha capacidad. Trabaja, trabaja. Sé humilde. Si te sale mal, reconócelo y ya. Humildad es andar en verdad.
Esta virtud de la humildad es tan hermosa que Dios, cuando ve a una persona humilde, no resiste y se viene hacia ella. Dice Monseñor Martínez que la humildad es como cuando uno se acerca a un abismo, a un desfiladero, y siente como que el desfiladero vacío, como que lo atrae. Es un fenómeno muy curioso. En vez de que sienta uno miedo, sí siente miedo, pero al mismo tiempo siente como el impulso de lanzarse al vacío. Así dice Monseñor Martínez, así es Dios. Cuando ve a una persona humilde, no resiste y se entrega a ella. Ejemplo perfecto, María. Si meditamos como debemos hacerlo, el canto de María, el Magnífica, tan magnífica, vemos ahí. Se alegra en mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad, la humillación de su esclava. Dios vio que era humilde y no resistió y se lanzó hacia ella y la hizo su madre. Pero eso es un cántico que debíamos recitar y meditar y recitar de corazón, con mucha frecuencia, la Magnífica. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Esta es pues la virtud de la humildad y es el fundamento de toda la santidad. Cuanto más se humilla una persona, tanto más atrae a Dios. Como acá entre nosotros, cuanta más miseria vemos, más compasión sentimos. Vemos enfermos que están en un estado tremendo de sufrimiento, de inactividad, en fin. Si esas personas aceptan su enfermedad, su situación, esas personas atraen poderosísimamente a Dios. Ya nada más termino con un ejemplo muy notable. En el siglo debe haber sido XVIII, algo así. Hubo un santo San José de Cupertino. Este José de Cupertino era un hombre muy bueno, pero todo lo hacía mal, todo. Como era muy bueno, entró a un convento, pero todo lo tiraba, todo lo rompía, todo lo hacía mal y lo echaron fuera. Entró a otro y lo mismo, como todo lo destruía, lo echaron fuera. Y así entró a varios conventos y de todos lo echaron fuera. Y entonces su familia dijo, pues ¿qué hará este muchacho que de todos los conventos lo echan fuera? Y también ellos lo echaron fuera de la familia. Entonces imaginen ustedes el pobre José abandonado a su suerte y con esa característica que todo lo hacía mal. Entonces entró como criado de un convento
de franciscanos o capuchinos para cuidar la mula del convento. Lo aceptaron para que cuidara la mula del convento. Fíjense, para que cuidara la mula del convento. Y ahí estaba muy contento, porque estaba en la casa de Dios. Los frailes lo veían y se daban cuenta de que era un santo. Aunque todo lo hacía mal, era un santo. Y entonces un día le dijeron, mira, te damos la oportunidad de que entres a la comunidad como hermano. ¡Qué felicidad! Le dieron el hábito de San Francisco. Y siguió su vida como siempre, todo lo hacía mal. Pero los frailes lo veían y se daban cuenta que era un santo. Entonces le volvieron a decir, te damos la oportunidad de que estudies para que seas sacerdote. Uy, pues qué felicidad, nada más que estudiar una persona como José de Cupertino, pues no aprendía nada y todo lo olvidaba. Y así, por la providencia de Dios, fue avanzando en la carrera eclesiástica. Llegó un momento que le hicieron un examen y el examinador le dijo, a ver, abra el Evangelio. Abrió el Evangelio y salió el texto donde dice, una mujer gritó, bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y entonces Jesús contestó, más bien, bienaventurado el que cumple la voluntad de mi Padre. Entonces, como él lo amaba tanto a la Santísima Virgen, hizo una explicación maravillosa de ese texto y lo aprobaron. Continuó sus estudios y así llegó hasta el último examen, cuando ya el obispo los iba a examinar para ver si estaban capaces de ser ordenados. Ya le iba a tocar el turno a él y estaba temblando de miedo. El obispo examinó al primero y dijo, muy bien, está muy bien preparado. Sí, aprobado. El segundo, igual. Ya le tocaba el turno a José y estaba temblando. Y entonces el obispo dijo, no, todos están muy bien preparados, aprobados todos. Y de esa manera José se libró del examen y fue ordenado sacerdote. Pero igual que siempre, nada más que empezó con unos fenómenos muy especiales. Por ejemplo, veía una imagen de Jesús crucificado, de María Santísima, de San José, de un santo. Veía la imagen y volaba hasta la imagen, se quedaba allí, extasiado, en el aire. Y empezó a hacer milagros y curaciones. Iban a ver los enfermos y enfermas y los curaba. Pero siempre todo lo hacía mal. Los superiores estaban desconcertados y entonces lo encerraron en un convento y le prohibieron que tuviera comunicación con nadie. Y allá fue José. Allá estuvo encerrado. El Papa supo de este fraile y dijo, quiero conocerlo. Entonces los superiores lo llevaron a la presencia del Papa. Cuando llegó a la presencia del Papa, cayó en éxtasis y se elevó por el aire.
delante del Papa. Y ahí se quedó suspendido en el aire hasta que el superior le dijo, baje. Y entonces bajó. De ese tipo, hacía milagros a diestra y siniestra. Curaba mucha gente, ayudaba a mucha gente, pero seguía como siempre. Tiraba todo, rompía todo, hacía mal todo. Él decía, soy frayasno. Él mismo decía, yo soy frayasno. Y así fue la vida de José de Cupertino, hasta que llegó el momento de partir de este mundo, siempre igual. Enamorado perdidamente de Dios, de María Santísima, y al mismo tiempo malhechor, todo lo hacía mal. San José de Cupertino. Tuvo unos superiores que entendieron bien a este santo al principio, ¿no? Y como les digo, en varios conventos a donde entró, de todos lo echaron fuera porque todo lo hacía mal. Pero los franciscanos se dieron cuenta que era santo y entonces lo admitieron a la orden y lo permitieron que se ordenara sacerdote. Pues es un ejemplo de humildad. Todo lo hacía mal, todo lo echaba a perder, pero estaba enamorado de Dios y era santo. Ahí está un ejemplo, como diría yo, brillantísimo de humildad. No debemos decir, yo no sirvo para nada, santo. No, ¿cómo va a ser santo o santa? No, si yo no sirvo para nada. No sirves para nada, pero si lo reconoces, eres santo. Humildad es andar en verdad. Y cuando nos dicen algo, nos reprenden o nos echan en cara alguna cosa, aceptarlo en silencio, esto es humildad. O normalmente cuando nos dicen, tú hiciste esto, inmediatamente, rapidísimamente respondemos, no, yo no fui, quién sabe quién sería. El no responder, el callar, el soportar todo el silencio. Esa es la humildad. La humildad que Jesús llama humildad de corazón, no humildad de inteligencia. Humildad de inteligencia es cuando la inteligencia se da cuenta de que somos muy miserables. Esto no se necesita mucho para comprenderlo. Basta tener un poco de inteligencia. Sino humildad de corazón. Aceptar, más aún, querer que nos digan estas cosas humillantes, como Jesús, que buscó la humillación, la buscó. Y fue feliz cuando lo encontró, sobre todo en su pasión, muriendo como un criminal, en un tormento espantoso, como un criminal. Esa es la humildad de corazón. Pues vamos a pedir a nuestro Señor con todo nuestro corazón que nos conceda esa humildad, porque es el cimiento de la santidad. Cuando hay humildad, entonces lo demás viene solo y viene sólido.
solo y sólido. Vienen las luchas, vienen las tempestades, vienen tantas cosas de la vida, pero la persona humilde no se turba, acepta todo, reconoce su limitación, reconoce y goza, disfruta con ser pobre y limitado como María. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Qué dijo María Santísima? ¿Se alegra mi espíritu porque me hizo madre de Dios? No. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. María era una jovencita desconocida completamente, aún de su mismo pueblo que era pequeño. Nadie la conocía, nadie se imaginaba que fuera tan santa, llena de gracia, de diferencia. Nadie se imaginaba. Y María estaba feliz. Miró la humillación de su esclavo. Y por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Me hizo madre de Dios. Pues queremos ser muy santos. Yo creo que sí. Pues vamos a trabajar por la humildad de corazón, aceptar las humillaciones con la voluntad, con el corazón. Cuando se presenta la ocasión, humillarnos para imitar a Jesús, que se humilló siendo el Hijo de Dios, sin embargo se humilló. Pues ahí está el ejemplo. Y si nosotros somos humildes, entonces Dios nos resiste y viene a nuestras almas. Que así sea.